Hola amigos de Contracorriente Digital, en un nuevo programa. En este día vamos a hablar sobre la siembra de la cultura de la mentira, a raíz de una declaración que hizo el ministro de Educación. Efectivamente, nosotros estamos viviendo en los últimos años, primero, un plan mundial que tiene que ver con esto de la cultura de la mentira, porque en todas partes imponen falsedades, imponen pensamientos muy contrarios a una formación cristiana como la que tenemos nosotros, especialmente en el Perú y en toda Latinoamérica. Por eso les cuesta doblegarnos. Es muy duro para ellos que sigan avanzando con sus políticas destructivas de las naciones, de la humanidad y de las familias enteras. En el marco de la educación no podemos dejar de lado toda esta situación que se presenta. Y para nosotros consideramos, a raíz de lo que declaró el actual ministro Ricardo Cuenca sobre la guerra que va a establecer pues este gobierno de Sagasti contra la Iglesia Católica y también contra los hermanos evangélicos, porque ello tiene mucho que ver con la docencia educacional primaria, secundaria y universitaria también. Cuando la cabeza, en este caso, quien representa a la nación, si la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro lado, hay una incongruencia, hay una desestabilización, hay un desequilibrio. Por lo tanto, lo que pueda decir la cabeza, si el mismo cuerpo, en este caso, un gabinete, ahora con una premier que ya sabemos todas sus inclinaciones, tendencias, posiciones y pensamientos comunistas que tiene, van a estar al frente de qué. Si por un lado el presidente dice una cosa y por otro lado los ministros dicen otra, entonces no hay coherencia, no hay articulación, no hay un compartimiento armónico entre la cabeza y el cuerpo. Y en este caso, en la educación, se está manejando todo esto. Por eso es muy difícil creer cuando la cabeza dice una cosa y el cuerpo ministerial, en este caso, hace otra. Entre lo que se dice y lo que se hace hay mucha diferencia. Y nosotros, cuando hemos escuchado a este ministro, que dicho sea de paso, el 2017 lo dijo en un programa ante un portal, La Mula. El nuevo ministro de Educación, Ricardo Cuenca Pareja, que según la Agencia Informativa Oficial del Estado Peruano Andina, es doctor en educación, psicólogo social y especialista en políticas comparadas en educación superior y temas docentes, se ha expresado explícitamente en contra de la enseñanza de la religión católica en las escuelas peruanas. Hay valores mucho más importantes que los católicos. Entrevistado por el portal web La Mula, en 2017, el hoy ministro de Educación del Perú dijo que el curso de religión no aporta ningún currículo educativo en el país, que tiene que ver con crear a ciudadanos con capacidad crítica y reflexiva, que puedan enfrentarse al mundo, impulsar el desarrollo de un país, que traten de fortalecer la democracia. Creo que hay valores mucho más importantes que los católicos como para poder lograr eso, dijo. La religión comienza siendo una cosa muy importante para las familias que creen en ello, pero habrán parroquias que puedan hacer catecismo. Aquellos que quieran catequizarse lo pueden hacer en sus parroquias, pero el Estado no debería hacerlo, añadió. En esa ocasión, Cuenca Pareja dijo que el presidente del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores deberían sentarse con los representantes del Vaticano
para revisar o renovar el concordato entre Perú y la Santa Sede, pues el convenio no debe interferir en los asuntos políticos. El acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, conocido como Concordato, fue firmado por ambas partes en 1980 e incluye el reconocimiento de la importante función ejercida en la formación histórica, cultural y moral del país de la Iglesia Católica. Por esto, indica el convenio, la misma Iglesia recibe del Estado la colaboración conveniente para la mejor realización de su servicio a la comunidad nacional, opuesto a que los padres tengan injerencia en la educación pública. En una entrevista al diario peruano La República en 2018, actualmente eliminada del sitio web, pero que se puede ver aún, Cuenca Pareja explicó por qué se opone a que los padres de familia tengan injerencia directa en la educación de los niños en las escuelas. El peligro es que terminan anteponiéndose los intereses particulares frente a los nacionales o públicos, dijo. Para el hoy ministro de Educación del Perú, no se ha visto nunca que los padres de familia decidan sobre los instrumentos pedagógicos aplicados a sus hijos en las escuelas públicas. La manera como quieren entrar es a partir de los cursos de religión, y el único argumento que tienen es decir, enseña solo ciencia, que aquellos otros temas los enseño yo en la casa. Criticó, para más adelante decir, que la educación es un hecho político, no es un hecho pedagógico y nada más. En otro artículo publicado en La Mula en 2017, Ricardo Cuenca Pareja negó que exista la ideología de género, denunciada repetidamente por el Papa Francisco y que el Vaticano ha considerado un paso atrás para la humanidad. La ideología de género no existe. Según Cuenca Pareja, la ideología de género no existe, solo es un mensaje propagandístico de estructuras morales e institucionales fanáticas. El nuevo ministro de Educación de Francisco Sagasti escribió en 2017 que el fanatismo moral desprecia la razón y su papel como agente ordenador e igualador de la vida social, y aseguró que la batalla contra el fanatismo moral es por eso una batalla política, en la que el triunfo será para quien sepa dónde está el objetivo mayor y sepa qué hacer para alcanzarlo. Y había negado de lo que es para los creyentes tener una capacidad crítica y reflexiva. Había negado de que nosotros, los que creemos en un Dios creador, una inteligencia, un diseño inteligente, una inteligencia suprema, porque no somos soberbios. Los soberbios les cuesta aceptar que son criaturas y se creen dioses. Y eso es lo que pasó con este ministro y lo que pasa. Y no tenemos la seguridad si va a cumplir, por más que salga en unos programas que están dentro de la cultura de la mentira en estas épocas, para negar lo que ella dijo, para decir algo diferente a lo que anteriormente ha dicho. Debemos recordar también este perfil que tiene este ministro de Educación. Él ha estado, y no sé si seguirá, pero ya hemos visto en programas anteriores educativos lo que es el Consejo Educativo Nacional. Él es uno de los consejeros. Y ya sabemos cómo las posiciones son de una agenda internacional, porque es un ente autónomo. Hacen lo que quieren, nadie lo controla, nadie lo vigila. Son libres y son los que sugieren e imponen muchas veces las políticas educativas a MINSA o a Minedu. Y eso es lo que pasa, de que si nosotros no tenemos bien claro primero los conceptos de qué vamos a hablar, de qué vamos a dialogar, de qué vamos a debatir. Este señor que dice que es experto en psicología social, pues no lo parece, porque ¿de qué clase de psicología se está apegando? ¿Y de qué clase de convivencia en lo social está marcando? Porque si deja de lado
a los creyentes porque somos fanáticos, porque no tenemos crítica reflexiva. ¿Él cómo se atribuye eso? ¿Cómo sabe? Por eso nosotros consideramos, tenemos equipo educativo y podemos debatir con ustedes, como lo hemos hecho anteriormente, porque ustedes niegan la existencia de la ideología de género, que es un árbol dentro de un bosque de mentira, que es la cultura de la mentira. Ya hemos dicho cuando se oponen los organismos internacionales, la UNESCO, la ONU, a que los padres de familia intervengan en la educación de sus hijos y que no tienen capacidad para eso, lamentablemente tenemos que decirlo, ¿qué clase de psicología social aplica si la convivencia armónica se da precisamente a través de las relaciones humanas, a través del ambiente social, a través de los marcos educativos, espacios educacionales y espacios familiares? Si es experto en psicología social, bueno, debe saber, usted, señor ministro, debe saber que primero hay que definir cómo entiende usted a la persona, cómo entiende la dignidad de la persona, cómo entiende la personalidad, basada en su psicología excluyente. De nosotros lo que tenemos, componentes completos, integrales, inclusive necesarios e imprescindibles para un marco de enseñanza educacional. ¿Qué es lo que usted puede transmitir? No hay concepto claro de lo que es la personalidad. Si usted niega componentes espiritual, usted no tiene claro lo que es una psicología integral, y menos educacional. Que usted conozca la psicología social, la práctica con sus enunciados, con sus posiciones. Por eso se necesita diálogo, porque no puede existir diálogo donde hay disparidad de opiniones, de pensamientos, de acciones, de actos. ¿Por qué? Porque usted desde ya niega, al decir que hay fanatismo, que no deben meterse los padres de familia. ¿Cómo es que no deben de meterse los padres de familia? Si son nuestros hijos, si son nuestros nietos, si tenemos que velar también por qué clase de educación, o quiere robotizar también el pensamiento. ¿Ustedes consideran que con solo enseñarle números, ciencia, tecnología, y dejan de lado las humanidades, no van a promover virtudes? Sentido de responsabilidad, sentido de disciplina, sentido de solidaridad. Si usted lo descartan, si lo alejan, por eso digo, ¿qué clase de psicología educacional y social están implementando en el Ministerio de Educación? No puede haber. De ahí es lo que usted siembra, eso va a cosechar. Entonces, esa siembra de mentiras se va a cosechar, ¿para qué? Para que los educandos no sean mañana buenos ciudadanos, no tengan sentido del bien, del buen hacer, del buen obrar, del construir. Todo eso se pierde. Entonces, si usted siembra eso, los resultados se van a dar, como se está dando en muchas partes. Holanda, Bélgica, ¿qué es lo que están haciendo allá en sus marcos y cuadros al separar, dejar de lado la religión en el plano educativo? ¿Qué legalizan? La pedofilia. ¿Qué legalizan? El incesto. ¿Qué legalizan? Las aberraciones sexuales libres, porque son independientes y son libres. Las libertades a todo dar. Ese es el relativismo, el secularismo, el laicismo. ¿Eso quieren aplicar para el Perú? Por eso es que lo retamos a usted, para poder hablar de un marco educativo
de políticas públicas educativas. Es lamentable cómo los medios de comunicación, que ya lo han dicho mucho, es la bestia apocalíptica en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque se encarga de plasmar mentiras dentro de esta cultura global de la mentira, como lo hacen hasta en los marcos políticos, en las elecciones. Lo que ha pasado en Estados Unidos, que eso se está verificando. Entonces, todos esos aspectos es necesario para tenerlos en cuenta. Entonces, en esos países pues no hay escuelas humanizadoras, y eso es lo que quieren traernos para nuestro país. Usted sabe, lo humano y lo social para vivir en convivencia armónica van de la mano. Por lo tanto, no pueden ustedes estar dando leyes contrario a lo que es nuestra Constitución por un lado, nuestra formación por otro lado, la existencia de padres de familia con derechos a velar por una adecuada y direccionalidad de la educación, por los educandos y por los agentes educadores. Todo eso es parte para poder integrar una política pública verdadera, no estar supeditado a ese consejo educativo especial que nadie lo vigila, hacen lo que quieren, porque son puestos desde afuera. Eso no queremos nosotros. Entonces, si queremos llegar verdaderamente a una enseñanza donde se va a enseñar a vivir bien, bien en el sentido de lo correcto, de lo decente, de lo recto, ¿para qué? Porque hay enunciados básicos y no tener después consecuencias, porque si se siembra mentira, se cosecha en grandes proporciones. ¿Y acaso no hemos tenido los últimos presidentes, gobernantes en la cultura de la mentira? ¿Eso queremos seguir formando? Todo eso es necesario decirlo, porque hay que entender qué cosa es una ley positiva natural, una ley positiva sobrenatural. ¿Qué cosas son las leyes ordinarias que saca un gobierno que puede estar en contra de las leyes positivas naturales? ¿Usted cree que puede estar eso en contra? Aquí hay una formación cristiana. Encima ataca la historia educativa del país, que simplemente se va adaptando a modernidades, pero sin la esencia no se puede distorsionar. Usted, señor ministro, viene a atacar el concordato que tiene nuestro país con el Vaticano, pues no conoce ni las leyes internacionales. Eso en 1980 fue firmado y se respeta, porque es la fuente para tener ciudadanos con buenos hábitos, con buenos estilos de vida, con corrección, y donde la inteligencia amplia justamente se obtiene con el componente espiritual, adicional a los otros componentes del ser humano. Eso es la personalidad integral. Eso es lo que determina verdaderamente lo que es una persona, en el buen sentido de la palabra, un buen ciudadano. Si usted va a dar unas enseñanzas equivocadas, es porque lo quieren imponer, porque no aceptan el diálogo, porque no aceptan la participación de los padres de familia, y eso no se va a permitir. Por lo tanto, redireccionen la educación aquí en el país y volveremos más adelante a seguir tocando estos temas, porque ya sabemos para dónde están apuntando. Muchas gracias y será hasta la próxima.